Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Gilatbao.cl ahí nos pueden encontrar. Aunque Gilatbao, ¿cierto? Los pueden buscar en Facebook, en YouTube, en todos lados, ahí nos van a encontrar. Que Gilatbao, Bao Bnei Adon Olam, los hijos del Adon Olam, el Señor del mundo, del universo, que reinó, ¿cierto? En esta porción semanal para Shat Tzab. Tzab. Tzab es una orden. Manda, dice. Manda. Ordena. Dice, la escritura dice, dale a Aarón y sus hijos este mandato. Estas son las normas, las ordenanzas, ¿cierto? Para el holocausto o para la ofrenda continua. Nuestra parashá habla acerca de los korbanot, los sacrificios. Y una cosa que nosotros no tenemos hoy son los sacrificios. Pero lo que sí tenemos hoy, ¿cierto? Son palabras. Lo que hoy tenemos aún, a lo mejor antes había sacrificios que ofrecer. Pero hoy y siempre está el corazón por ofrecer. Así como en la antigüedad, a lo mejor ofrecieron sacrificio, si no ofrecían sus corazones también, ¿de qué valía matar un animal? Ser cruel, ¿cierto? Matando un animal, porque yo cometí un error, pero en realidad no me interesa, es como para quedar bien. En realidad siempre importante ha sido sacrificar y ofrecer el corazón. Esa es la clave, ¿cierto? Del santuario, ofrecer el corazón, hacer un servicio de corazón. Lo más importante siempre ha sido eso, ofrecer el corazón. No importa todo lo que pase, si ofrecemos nuestro corazón, estamos ofreciendo quiénes somos, lo que hemos logrado, lo que tenemos el día de hoy. Y por supuesto que esto es valioso para nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Es importante para Él lo que somos. ¿Qué es más importante para Él? ¿Una buena apariencia? ¿Palabras bonitas? ¿O en realidad ofrecerle a Él todo lo que somos? ¿No es que acaso Él nos creó solamente una parte de nosotros? ¿O nos hizo completos? Él nos creó de manera completa, ¿cierto? Nuestro ser, nuestra alma, lo que llamamos espíritu, cuerpo, neshama, hayá, todo. Él nos creó completamente, por lo tanto, Él sabe si no le ofrecemos todo. Y Él sabe lo importante que si hemos de llevar una vida, ¿cierto?, digna de honrarle y dignificarle a Él, pues tenemos que mostrarle, ¿cierto?, lo que somos capaces con lo que Él nos ha dado, con todo nuestro ser. Si somos capaces, ¿cierto?, con todo nuestro ser, ofrecerle lo que somos de manera auténtica, sin miedo, sin temores, porque realmente nos podemos entregar a nuestro Creador de manera genuina. Él quiere, ¿cierto?, eso de nosotros. Que así como Él nos hizo y nos conoce y sabe lo que hay en nuestra vida, que le ofrezcamos eso, todo lo que somos. Una gran parte, ¿cierto?, de lo que somos lo podemos ofrecer a través de la oración, el rezo, la tefilá. Podemos ofrecer nuestras palabras. Podemos ofrecer lo que somos. Todo lo que somos, ¿cierto? Y bueno, nuestras palabras vienen muchas veces del corazón. ¿Qué podemos ofrecer al Eterno? Ya que no hay sacrificio. Bueno, como dice Oseas, toma palabras contigo y vuélvete al Señor. Dile perdona a todos nuestros pecados y recíbenos con misericordia para que podamos ofrecer el fruto de nuestros labios, etc. Dice, toma palabras contigo, toma las palabras, dice, y vuélvete al Señor. Tómate de las palabras y dile perdona nuestros pecados. Haznos misericordia para que podamos ofrecer el fruto de nuestros labios. Es decir, primero toma palabras contigo. Toma, ¿cierto?, lo que hay dentro de ti.
Toma palabras que nazcan de ti, de tu ser, lo que tú eres, y vuélvete al Señor. Realmente, dice, en el fondo impúlsate con palabras, empújate, que tus palabras te lleven hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia volverte al Señor. Es importante, ¿cierto?, que cuando reconocemos a nuestro Creador, hablemos también como Él espera que hablemos. Si queremos tener, ¿cierto?, una vida santa, apartada, tenemos que hablar de manera diferente. Tenemos que tomar palabras con nosotros que nos permitan vivir en lo que es una comunión con el Creador. Es importante así, ¿cierto?, honrar a nuestros padres, tener amor, ¿cierto?, por los que nos rodean. Es importante las palabras que usamos, ¿cierto?, cuando nos expresamos de otros. Incluso cuando estamos enojados, cómo hablamos. Porque nuestras palabras nos pueden impulsar hacia tanto el bien como el mal. O pueden impulsar a otros hacia el bien o hacia el mal que nos den a nosotros mismos. Y dice el Eterno al profeta, toma palabras contigo y vuélvete a Hashem, al Eterno. Toma tus palabras que te hagan volver a Él. Y dile, perdona nuestros pecados, recíbenos con misericordia. Dile, hemos fallado. Hemos errado. ¿Cierto? ¿Qué es el pecado? El errar. Hemos errado. Hemos errado, claro que sí. A lo mejor en la vida hay cosas que, digamos, no hemos ofrecido a Dios como para decir, oye, le fallé a Dios. Pero hemos errado en muchas cosas. Hemos fallado. Hemos defraudado a otros. A nosotros mismos. A muchas personas hemos errado. Hemos sido erráticos muchas veces con nuestras decisiones. Perdona nuestros pecados. Las veces que hemos errado. Sí. A veces no es solamente lo que hemos cometido, entre comillas, contra Dios lo que nos separa de Él, sino simplemente en lo que hemos errado. A veces hemos fallado en algún momento crucial y decimos, no soy digno de volverme a Él. Pero ¿qué dice la Escritura? Dile perdón a nuestros pecados y recíbenos con misericordia. Es decir, vuélvete con tus palabras hacia Él. Dile, hemos errado, no importa en qué, hemos errado. Recíbenos con misericordia. Y entiende que Él siempre te recibe. Siempre está ahí para ti. Para que podamos ofrecer el fruto de nuestros labios, dice. O sea, antes de yo hablar del fruto que viene de mí, de lo más profundo de mi ser, ¿quién soy yo, cierto? De lo que se alimenta el fruto, es de la savia del árbol, de lo que recibe, ¿cierto? Del ambiente, pero también los nutrientes del árbol. Lo que somos, lo que hemos recibido. Si realmente hemos de hablar frente a Él, dice, toma palabras contigo que te hagan volver hacia Él. Que reconozcan que hemos errado nosotros. Por algo estamos volviéndonos a Él, ¿cierto? Bueno, después, ¿cierto?, de la destrucción del templo, este verso, ¿cierto?, donde dice, estas palabras que acabamos de mencionar significan que en lugar de sacrificar toros, lo cual no podemos hacer porque no hay templo, ni a lo mejor un cordero porque no hay templo, nuestras oraciones y acciones de gracias son más preciosas que cualquier otro sacrificio, son más valiosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Es restituir, no, mejor, ¿qué es más importante? ¿Suplir, reemplazar los sacrificios o seguir ofreciendo el corazón? Por supuesto que lo más importante es seguir ofreciendo el corazón al Eterno. Dice, toma palabras contigo, como lo hacían, ¿cierto?, los Kohanim, los sacerdotes, los levitas, que tomaban palabras, recitaban oraciones, ¿cierto?, en el templo. De modo, ¿cierto?, que al día de hoy oramos día y noche, cada día. Hay oraciones, ¿cierto?, que se agregan a oraciones de alabanza. Por ejemplo, se ora en la mañana, se ora en la tarde. Hay oraciones adicionales que nos recuerdan los sacrificios adicionales. O sea, toma palabras adicionales. En ese momento en el que se hacían sacrificios adicionales, toma palabras adicionales y bendice el nombre del Eterno. Hay diferentes tipos de oración. Por ejemplo, en los días de Pesaj, nosotros recordamos Halel, la alabanza.
Halel. Halel, estos salmos de alabanza que declaran, ¿cierto?, elogios para nuestro Creador. ¿Por qué decimos Halel en los días de Pesaj? Porque realmente hemos de elogiar todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho, todos sus milagros, sus portentos. ¿Cómo no hemos de elogiarlo a Él si Él hizo tantas cosas? Entonces en estos días nos dedicamos solo a elogiarlo a Él, a alabarle, ¿cierto?, los días de Pesaj. Solo le elogiamos al Creador. Hay oraciones de acción de gracia, ¿cierto? Peticiones de oración, súplicas muchas veces, de perdón. Hay oraciones en grupo, oraciones personales, muchos tipos de oraciones. Pero siempre es importante ofrecer, ¿cierto?, el corazón. Yeshua nos enseñó, nuestro maestro, que no debemos orar como hay ciertos hipócritas que oran, que lo hacen para ser vistos, para lucirse ante los demás, para destacar. O sea, en realidad ellos toman palabras muy buenas, muy lindas, que suenan bien, pero lo hacen para lucirse frente a otros. En realidad no entregan el corazón. No quieren ofrecer lo que son. Quieren ofrecer lo que aparentan ser ante los demás. No es una oración, ¿cierto?, honesta, sincera. Y él dice, ellos ciertamente ya han recibido su recompensa. Ellos buscaban quedar bien ante otros con palabras bellas. Pues la gente que lo escuchó dice, uy, qué bellas palabras. Listo. Dice Yeshua, ciertamente ellos ya han recibido su recompensa. Pero lo que realmente es la recompensa, ¿cierto?, que buscamos en la tefilá, en la oración, es la respuesta. ¿De qué cosa? Dice, toma palabras y vuélvete a Él y dile, ¿cierto?, que Él tenga misericordia para poder ofrecer el fruto de nuestros labios. En realidad el fruto, ¿cierto? ¿Qué pasa con el fruto? El fruto lo comen, se come. Por así decirlo, el Eterno come o se alimenta, por así decirlo, ¿cierto?, de nuestras palabras. Él se alimenta de lo que somos. Él establece, en otras palabras, una relación con nosotros cuando hablamos con Él. Él disfruta lo que somos, lo que le decimos. Establecemos una relación con Él. Si Él nota que hay palabras de gratitud, por supuesto que Él se siente agradecido también de tener un hijo o una hija, ¿cierto?, como nosotros. Por supuesto que Él come, por así decirlo, de nuestras palabras. Pero aquellos que lo hacen para lucirse, bueno, ya tienen su recompensa. Cuando hacemos una oración personal, Yeshua nos enseñó que tienes que estar en un lugar donde no te molesten. Cierra tu puerta, desconéctate, anda a tu lugar privado, dice. Apaga el teléfono. ¿No sale en la Biblia eso? Faltó visión ahí, faltó decir eso. Apaga el teléfono, apaga la alarma, baja el volumen, apaga. O apaga otro dispositivo, ¿cierto?, electrónico, que hoy día distrae tanto. Pero apártate. Date cuenta que no tienes que aparentar nada. Estás frente al Creador, que te hizo, te conoce. Él te hizo, o sea, Él sabe más de lo que tú eres que tú mismo. Él te conoce mejor, incluso de lo que tú te conoces. ¿Qué le vas a ocultar a Él? Por eso dice Yeshua, anda al lugar privado, ¿cierto? Cierra tu puerta, quédate ahí y llora, ¿cierto?, a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que te ve en los secretos también te recompensará, dice, en público. Porque como buen padre o buena madre, ¿cierto?, como los padres quieren que sus hijos, que sus hijas, ¿cierto?, se muestren al mundo. ¿Por qué los padres crían a sus hijos? Los alimentan, les dan cierto preparación, estudio, porque quieren que salgan al mundo y demuestren quiénes son, cómo están de preparados. Quiero que la gente vea las virtudes de mis hijos, de mis hijas. Que las conozcan, que los conozcan, ¿cierto? Cómo son, lo que les he enseñado, que vean que tienen valores. Claro que sí. Así también nuestro Padre Celestial dice, te recompensará en público.
lo que tú eres. Porque si tú realmente te expones frente a Él te expondrá para bien frente a los demás. ¿Qué padre o madre anda humillando a sus hijos en público? ¿Cierto? No es esa la intención de los padres, ¿cierto? Sino que los hijos puedan ser bien vistos ante las personas. Entonces, la oración, ¿cierto? Nos ayuda a recordar nuestra dependencia de Él, nuestro diálogo con Él. La oración es como cuando un hijo o una hija, ¿cierto? Podamos recordar las palabras, la conexión que de todo lo que aprendimos es lo que hoy día somos. Todo lo que conversamos, por así decirlo, lo que recibimos. Nuestra oración es recordar que dependemos de Él, que necesitamos su bendición. En Shabbat que recordamos, ¿cierto? Que los padres bendicen a sus hijos. ¿Acaso nosotros no necesitamos la bendición del Padre? Por supuesto que sí. ¿Acaso sus hijos no necesitan su bendición también? Su aprobación, sus palabras de ánimo, de sustento, de esperanza. Sus hijos también lo esperan, como nosotros esperamos de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso bendecimos a los hijos en Shabbat. Y recordamos, ¿cierto?, siempre el bien con el que el Eterno nos ha bendecido hasta este día. Si somos lo que somos por lo que Él nos ha dado, ¿cierto? En nuestra oración recordamos lo que fuimos, lo que somos, es gracias a Él. Es importante de que siempre nuestra tefilá, aunque haya dolor, angustia, aflicción, tenga una cuota de gratitud. Siempre es bueno tener algo de gratitud. A pesar de todo lo que estemos pasando, lo difícil que sean los momentos que vivimos, siempre es bueno tener un elemento de gratitud. Porque aunque perdamos todos nuestros sentidos, a lo mejor nos pondremos mayores, perderemos sentido, algunas sensaciones, o a lo mejor muchas cosas, ¿cierto?, que se van deteriorando. Pero lo importante es que de lo que tenemos, lo que somos, hay una gratitud porque todavía seguimos recibiendo de Él su aliento de vida, lo que Él realmente nos ha dado. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor pierden la memoria, pero bueno, de lo que se recuerdan, que hay una gratitud hacia el Eterno, es una virtud, es una gran bendición, realmente. Esto nos ayudará a ver, por así decirlo, el vaso medio lleno. ¿Por qué es importante ver siempre el vaso medio lleno? Porque es importante saber cuál es la bendición que el Eterno nos ha dado. A veces nuestros padres nos regañan, ¿cierto? Nos alertan de cosas que hacemos, pero tenemos que buscar lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les hace felices. Si haces esto, está bien. A veces los hijos buscan alegrar el corazón de los padres haciendo cosas. Esto también lo hacemos con nuestro Padre Celestial. Y esto es algo bueno. Ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Buscar la bendición es importante. Buscar la bendición que hemos recibido también. ¿Cómo no orar? A veces, ¿cierto?, nos esforzamos demasiado. Y a veces queremos sobrellevar las cosas con nuestro propio impulso en la vida. Y eso es bueno, es correcto. De hecho, el judaísmo nos enseña, ¿cierto?, la Yahadut, el judaísmo, que realmente tenemos que buscar hacer todas las cosas por nuestros propios medios. ¿Es esto una virtud? Claro que sí. ¿Por qué? Siempre y cuando, ¿cierto?, nosotros reconozcamos que lo que tenemos, lo que somos, nos ha dado el Padre. Bueno, entonces Él nos ha dado las herramientas, las capacidades y todo para poder cumplir, hacer las cosas en este mundo. Entonces, ¿tenemos que esforzarnos en cumplir las cosas por nuestras propias fuerzas? Claro que sí. Así reconocemos, ¿cierto?, las habilidades que Él nos ha dado. Pero también a veces tenemos que reconocer que no lo podemos hacer todo y tenemos que depender de Él. A veces el sustento
no llega, a veces nos esforzamos y la respuesta no llega. Y tenemos que saber que siempre llega de Él, nunca falta. De su mano nunca nos falta. Aunque nuestro esfuerzo a veces digamos no valen la pena, el Eterno siempre hace que todo valga la pena. Con Él todo vale la pena. Por ejemplo, la enfermedad. Alguien podría decir, uy, tengo una enfermedad. Oramos por sanidad, por curación, ¿cierto? Dios sana a los enfermos. Creemos que tú lo harás. Pero también, por ejemplo, en el judaísmo se nos enseña de que tenemos que, si es recomendable tomar un medicamento, pues tomémoslo. O sea, tenemos que confiar en Dios, pero también si hay una forma, un método en el cual nosotros podamos ayudarnos a nosotros mismos, hay que hacerlo, hay que tomarlo. No se puede renunciar a ello. No se puede confiar solo en que Dios hará. Siempre hay que confiar que Dios hará, pero no hay que darlo por sentado. Porque no sabemos cómo Él nos va a dar las cosas, ¿cierto? Siempre hay que esforzarse. Dice, hay un verso talmúdico que es interesante del tratado de Berajot de las bendiciones. 9.3b dice, si su esposa estaba embarazada y él dijo, sea tu voluntad que mi esposa dé a luz un niño, esta es una oración en vano, dicen los sabios. O sea, si tu esposa está embarazada y tú oras para que sea un niño, los sabios dicen, esta es una oración en vano. Si venía por el camino y oyó gritos en la ciudad y dijo, sea tu voluntad que esto no sea los hijos de mi casa, en vano es oración. O sea, Señor, ojalá esto no sea esto. Dice los sabios, eso es en vano. Si la oración es, por favor dame un hijo y que sea un hijo, es en vano. Es decir, si una persona escucha gritos, por ejemplo, llegando a su casa, escucha cerca de su casa, escucha gritos y dice, por favor que no sea mi casa, Dios, dicen que es una oración en vano. Pues la gente que vive ahí ya sabe el origen del problema, de dónde viene la casa, la naturaleza, pero la persona no puede cambiar con su oración lo que ya está pasando. Asimismo, una oración no puede, una persona no puede cambiar el sexo, por así decirlo, el género de su bebé, solo por hacer una oración. O sea, si viene una niña, y usted ora todo el tiempo para que sea un niño, es una oración en vano. De hecho, hay gente que a veces termina dolida porque oró por una cosa y salió y resultó otra. Ya estaba determinado por el cielo. ¿Por qué ora por algo que ya está determinado? Es en vano, dicen los sabios. Si alguien ora por, oye, ojalá no sea esto, pero ya está sucediendo, en realidad, ojalá no sea en mi casa. Y si es su casa, ¿va a cambiar algo su oración? No. Y si no es mi casa, ¿va a cambiar en algo su oración? No. O sea, hay oraciones en vano. A veces, cierto, nuestra preocupación y nuestra angustia nos llevan a orar en vano. Porque en realidad lo que tenemos que confiar en nuestra oración siempre es que en todo tiempo y forma Dios hace su voluntad. Ay, ojalá no sea tu voluntad que eso esté pasando de otra forma. Puede estar pasando de esa forma. Y es su voluntad. ¿Ok? Entonces nuestra tefilá siempre tenemos que reconocer por sobre todo su voluntad. Por mucho que oremos porque algo cambie, algo que es como es, puede que no cambie o no va a cambiar o ya es como es. Hay oraciones que son en vano y esa oración no es del corazón, sino simplemente, digamos, es una oración de la carne. La oración nos ayuda a aumentar nuestra emuná. Yeshua nos enseñó. Así pues, orad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Es decir, la base de toda buena oración adecuada, ¿qué? ¿Cuál es? Un concepto que aprendemos, ¿cierto?, de la Torá y del judaísmo es el Kiddush Hashem. Lo que hacemos con la
la copa de vino. Kiddush, santificar su nombre. Una de las cosas más importantes, ¿cierto? Y cómo debemos siempre orar es: santificado sea tu nombre. Es decir, santificar su nombre. Si nuestra oración va en la línea de santificar el nombre del Eterno, Baruch Hashem. O sea, por ejemplo, volvamos al ejemplo de antes. Si yo oro, escucho gritos: ojalá no sea mi casa, Dios. Dios, por favor, que no sea mi casa. Y si es su casa, usted no está santificando el nombre de Dios. De hecho, oró y como que Dios no lo cumplió. O hizo lo contrario. Entonces no santifica el nombre del Eterno con esa oración. Si usted ora: por favor, Dios, que sea un niño, que sea un niño, que sea un niño, y nace una niña, es como que Dios no escuchó su oración y fue en vano. Y no santificó su nombre, diciendo Baruch Hashem que fue lo que Él quiso que fuera. No estoy diciendo con esto que nadie tenga un deseo en el corazón de algo en particular. Pero en todo uno debe santificar el nombre del Eterno. Y así parte enseñándonos Yeshua a hacer Kiddush Hashem, santificar su nombre. Nuestra oración tiene que santificar su nombre. Por lo tanto, toma palabras, pero también sabe tú cuáles palabras tomas realmente. Lo más alto de todo es santificar su nombre. Estar dispuestos a morir por Kiddush Hashem, el santificar su nombre. Estar dispuesto a entregar nuestra vida es la mayor expresión de oración o de muestra de amor hacia el Creador. Estoy dispuesto a entregarte todo lo que soy, lo que he logrado, lo que he sido hasta aquí, con tal de que tú me des realmente lo que tienes preparado para mi vida. Ser capaz de entregarse por completo es la mayor muestra de Kiddush Hashem, santificar su nombre. Por lo tanto, no hay mayor oración que aquella que le santifica a Él. Y santificarle a Él no es simplemente declarar su santidad, sus elogios, sus nombres, su nombre en hebreo. No, es que ahora no es en español, es en hebreo. Pero puede estar orando sin corazón también. El propósito, ¿cierto?, es realmente santificar su nombre, es entregarse uno por completo hacia Él, ¿cierto? Y que se haga su voluntad y no la nuestra. Kiddush Hashem. Que tu voluntad, la sublime, esa sea hecha y no la mía. Eso es Kiddush Hashem. Y ese es el corazón, por así decirlo, de la oración, de la tefilá. Que realmente se haga su voluntad, no la mía. Porque ¿quién debe adecuarse a la voluntad de quién? ¿Él a nosotros o nosotros a la de Él? Cuando realmente tenemos un corazón dispuesto a santificar su nombre, tenemos un corazón dispuesto a entregarse a Él, ¿cierto? Tenemos un corazón dispuesto a sacrificar lo que somos por lo que Él quiere que seamos. O sea, no podemos pretender que nuestra oración siempre sea una petición. Porque siempre la petición de Dios y siempre está en Él el que nosotros seamos como Él quiere que seamos, en su voluntad. Esa es la mayor oración. Es como el mayor deseo de un padre es que su hijo le vaya bien, que sea esto, que haga esto otro. Y si el hijo lo cumple, está cumpliendo el mayor deseo del corazón del padre. O de la madre. Nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan de cada día. Alguien dirá, bueno, danos el sustento, pero también un concepto, cierto, judío de esto. El pan de cada día son las palabras, los mandamientos, la Torá, las instrucciones. Danos el maná de cada día, tus palabras de cada día. Ayúdanos a guardar tus palabras cada día. Ese es nuestro pan, hacer tu voluntad. Tus palabras, tu Torá, es hacer tu voluntad. Eso se expresaba, ¿cierto?, en el sublime Mishkan y templo y Beit HaMikdash. ¿Qué hacían? Su voluntad. ¿Cuál era su pan diario? Hacer su voluntad en ese lugar, ¿cierto? Esto es importante en la oración. Hacer, de estar dispuesto, ¿cierto?, a que Él nos dé nuestro pan de cada día. ¿Tú quieres que aprendamos esto o lo aprendemos? ¿Quieres que cambie esto? Lo cambiaré. Ayúdanos a comer de tus palabras, tus enseñanzas. No juzgues, o será juzgado.
Porque de la misma manera en que juzguéis a los demás seréis juzgados y con la medida que midáis seréis medidos, dice nuestro maestro. Es decir, entiendan, en la oración, digamos, y en la vida tenemos que entender que para recibir hay que dar. No juzgues porque también serás juzgado. La vida es así, medida por medida. Si tú quieres entregar más, más recibirás. Si quieres orar más, si quieres que Él más haga tu voluntad, pues tú más entrega tu voluntad a Él. Porque de la manera contraria, si tú más le exiges a los demás, pues también más se te exigirá a ti. Si más le exiges a Dios, bueno, Dios también más te exigirá a ti. Yeshua nos enseña que tenemos que comprender esto y siempre orar pensando en esto, que Él es un Dios compensador y recompensador, el Gomel, como dice el Steilim. Él es el Dios dispensador, o que da recompensa. Si yo hago el bien, no puedo pretender recibir el mal de parte de Dios. Y si hago el mal, no puedo pretender recibir el bien de parte de Él. Por eso, siempre es bueno ir ante Él y decir: toma mis palabras, hemos errado. Recibe con misericordia, ¿cierto?, nuestra oración. Bueno, lo más importante, como hemos mencionado, es que realmente somos miembros de una gran comunidad que tiene que tener también un gran corazón. El corazón de Pesaj es el corazón, ¿cierto?, de el que fue entregado por amor a otros. El sacrificio que es por amor a otros, por libertad de otros, por salvación de otros. Un corazón completo a hacer su voluntad permite la liberación y la salvación. No hay otra cosa que más nos libre del mal cuando oramos a Él que entregarnos completamente a su voluntad. Cuando entregamos nosotros, ¿cierto?, nuestra voluntad a su voluntad, como sacrificio, como nuestro corazón hacia Él, ese es el momento cuando Él puede actuar con liberación y salvación hacia nuestra vida. Es el mejor momento. Pesaj, por así decirlo, es el mejor momento donde podemos entregar nuestro corazón a Él, porque sabemos que Él hizo grandes cosas. Y aquel Cordero que se sacrificó como nuestro Mashiach, grandes cosas consiguió. Aquel que entrega su corazón y le sirve, ¿cierto?, a Él con todo, ¿cierto? Bejol le va bien, con todo mi corazón. Bejol le va bien. Que el Eterno les bendiga a todos. Espero que haya sido de bendición este pequeño comentario. Shabbat Shalom.